Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Poveda. Comenzamos. Ya referendado el nuevo acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, vale la pena analizar cómo resultó la aplicación de la justicia en otros procesos de paz, como en El Salvador hace 24 años. Allí hoy los índices de violencia son más elevados que nunca y para muchas víctimas no ha habido eso que llaman verdad, justicia y reparación. Nuestra periodista Ana María Gómez viajó a El Salvador y habló con importantes personajes sobre una de las peores masacres de América, sucedida en ese país durante la guerra y que hoy sigue impune. Cuando a mí se me pregunta cuál es el momento más difícil como comunicador, inmediatamente yo me remito a la masacre del Mozote que sucedió en diciembre de 1981, que dejó 1000 víctimas, entre ellas 400 niños y niñas. Y a mí me tocó, micrófono en mano, transmitir al mundo, a través de la radio Venceremos, esas escenas de horror que encontré. De ese suceso me queda un nombre, Rufina Maya. Pero como esta mujer valiente nunca se quedó callada de la masacre, de que le habían matado a sus 4 hijos, 8 días después ella regresa aquí al Mozote a ver qué encuentra. Y quien le encuentra es Santiago, el periodista de la radio Venceremos. Rufina Maya fue una de las pocas sobrevivientes de la masacre del Mozote cometida en los años de guerra en El Salvador. Es la masacre más grande de la América Latina del siglo XX y 35 años después sigue impune. La firma del Acuerdo de Paz en 1992 puso fin a 12 años de guerra entre las Fuerzas Armadas de El Salvador y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Poco después se aprobó la Ley de Reconciliación, básicamente una amnistía general que inhibió la investigación de delitos de lesa humanidad como los ocurridos en el Mozote. 24 años después de esta firma, la historia de El Salvador no es la de un país en paz. Sigue siendo la historia de la violencia y de la injusticia. Se acordó en los acuerdos de paz de El Salvador que habría una amnistía plena para todo el mundo, con excepción de las personas nombradas por la Comisión de la Verdad. Pero a los pocos días de salir el informe nuestro, bajo fuerte presión de los militares, el gobierno de El Salvador extendió la amnistía a todos ellos. No va a haber manera de que acerques o saques de la montaña a los tipos si no les ofreces amnistía, en mi opinión, o va a ser muy difícil. Aquí no se pudo lograr. La ley de amnistía lanzó inmediatamente un manto de perdón y olvido y dejó en el tintero ese proceso que exigían los familiares de los 1000 campesinos asesinados por la Fuerza Armada en el Mozote. Yo creo que el proceso de paz, las víctimas lo ven, que comenzó con un pie cojeando. Porque somos almas que sentimos, somos de carne y hueso. Ahí estamos todos refugiados como hemos podido, hemos salido. El Emmanuel nos dio un refugio porque ahí aventaron las bombas en la 13 de enero y dicen muchachos que se la van a tomar y que no salgamos. Hemos dejado todas las cositas así, hemos salido. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña derogó hace poco la ley que había exonerado de cargos tanto a militares como a guerrilleros, por impedir el acceso a la justicia para las miles de víctimas. Ante la derogación de la amnistía en El Salvador se reabrieron heridas del pasado. A los tribunales empezaron a llegar viejos casos y un juzgado resolvió reabrir la investigación de la masacre del Mozote. Esa misma que 35 años atrás denunció sin mucho eco Rufina Maya,
vecina de doña María, con la ayuda del entonces periodista de la guerrilla, Carlos Consalvi. Mencionamos una realidad que vive nuestro pueblo, cuando cada mañana o tarde, a las 6 en punto, sintoniza a Radio Venceremos. El engaño que usa el batallón Atlacac aquí, en este lugar, para traer más de 1000 campesinos, es de que aquí estaba la Cruz Roja repartiendo víveres. Las muchachas son las primeras que se paran de los grupos, son llevadas al Cerro de la Cruz, que es el cerro más alto, al Cerro Chingo, fueron violadas y masacradas, esos cuerpos no fueron traídos aquí a la plaza, esos quedan regados en los cerros. Los hombres, el ejército para torturar a los hombres, que decía que eran los guerrilleros, los venda, pies y manos, manos atrás, los tortura y a patadas los masacra aquí en la iglesia. El ejército para masacrar a los niños le despasea las balas al fusil y le pone cuchillos a la bayoneta. Y estos niños son tirados para arriba como basura, a como cayeran en ese cuchillo filoso. Así son masacrados 460 niños de 12 años para abajo que ha masacrado el ejército diciendo que eran guerrilleros. Y muertos sin enterrar, ¿verdad? Que son los muertos, ¿verdad? Que cuando se llegaron, ¿verdad? Ya se los estaban comiendo los animales, entonces tuvieron que meterlos entre las casas, botar las paredes para que los animales no los siguieran comiendo. Cuando se dan los acuerdos de paz, era otro pleito. No querían que esto, lo que había hecho el ejército brutalmente, no querían que diera saber. No dejaban ningún salvadoreño que hiciera las investigaciones. Y por eso son los pueblos solidarios que andan junto con nosotros que vienen y se propasan y hacen las exhumaciones. Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlacat torturaron y ejecutaron a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros, pero ninguno de sus autores ha sido juzgado. Después de 35 años se abre el proceso judicial y comienzan nuevas exhumaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2013 al Estado salvadoreño por la masacre. Pero en el país, los hechos siguen impunes. Y también un tipo de rebeldía primitiva, llamémosle así, que es esta rebeldía de la violencia que tenemos ahora, que es una verdadera plaga y, bueno, algo que está enraizado no solo en las estructuras de injusticia, la desigualdad, etcétera, sino también en la cultura de la impunidad existente, que ha sido muy fuerte, ¿no? Ahora que en Colombia empieza la implementación de un nuevo acuerdo de paz, ¿podría pasar lo mismo? Esta será una paz sin impunidad. Con riesgos de derogación como en El Salvador. Para que no suceda lo que ocurrió en El Salvador la semana pasada. El Salvador vive afectado por una de las tasas de violencia más altas del mundo. Echó para atrás la amnistía decretada al término de la guerra hace más de 30 años. Esta misma pregunta se la formulamos a Douglas Castle, abogado experto en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Notre Dame, que no solo participó en la Comisión de la Verdad de El Salvador, sino que además fue vocero del gobierno colombiano en los diálogos de paz en La Habana y junto a otros 2 juristas elaboró el punto sobre justicia transicional en el proceso de paz colombiano. Lo que no se permite claramente es que no puede haber amnistía, una impunidad absoluta para crímenes graves. Y ese acuerdo en Colombia prohíbe la amnistía para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos. Bueno, la experiencia de El Salvador sí que nos enseña que no puede haber paz sin un mínimo de justicia, y sobre todo en los delitos de lesa humanidad. Pero queremos tener sus comentarios aquí en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter, Instagram, @Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral impunidad en El Salvador. Bueno, si esta es la primera vez que usted nos encuentra en nuestras redes sociales, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. ¿Cómo hacerlo? Oprimiendo este botón rojo, suscribirse. A continuación, algunos comentarios en nuestras redes sociales.